En la preparación de una predicación hay un paso que es indispensable, un momento de personalización. Quiere decir, yo no solo tengo que analizar un texto bíblico, estudiarlo, no solo tengo que ver cómo lo voy a transmitir a los otros, también tengo que dejar que toque mi propia vida, que me toque a mí. Tengo que volverlo personal, mío, ¿no? El Papa Francisco lo decía de manera muy insistente en Evangelii Gaudium, ¿no? En Evangelii Gaudium, en el punto 150 y el punto 151. Dice, por ejemplo, antes de preparar concretamente lo que uno va a decir en la predicación, primero tiene que aceptar ser herido por esa palabra, que herirá a los demás, porque es palabra viva y eficaz. Y luego dice, si el predicador no se detiene a escuchar esa palabra con apertura sincera, sino deja que toque su propia vida, que le reclame, que lo exhorte, que lo movilice, si no dedica un tiempo para orar con esa palabra, entonces será un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío. Qué importante, ¿no? Eso quiere decir que yo tengo que tener en mi conciencia ese deseo de ser un predicador vivo que primero se dejó tocar, transformar por la palabra. Esto puede parecer que no es algo práctico, y sin embargo lo es también, porque cuando alguien estuvo orando con ese evangelio, se dejó cautivar, se dejó tocar, eso se va a notar en la predicación, va a producir un efecto determinado. La gente va a captar que el que está hablando habla de algo que ha vivido, se nota. Por eso no hay que saltearse nunca este paso y orar con la palabra. Y orar con la palabra quiere decir dejarle que le hable a la propia vida. A veces uno se distrae, se duerme, no le encuentra un sentido para su vida, pero tiene que ayudarse también. Y se ayuda con preguntas. Por ejemplo, una general, ¿qué me dice a mí este evangelio? O más orante, Señor, ¿qué me estás queriendo decir vos a mí con este evangelio? Orante. Pero hay otras preguntas más incisivas. Por ejemplo, ¿qué me desagrada de este texto? Hay algo que no me agrada. ¿Qué es? Y viene después la pregunta clara. ¿Por qué? ¿Por qué me desagrada? Vos tenés que reconocer que hay textos bíblicos que te molestan, que no te gustan. Vos decís, esto no es lo mío. Bueno, pregúntate por qué. ¿Por qué ese texto no te habla? ¿Qué pasa? Y ahí vas a descubrir una voz del Señor en el corazón que te está diciendo algo. Lo mismo si tratas de escapar, vos te vas a dar cuenta que hay una parte de ese evangelio que vos tratas de huirle, que no te querés quedar ahí. Bueno, al contrario, frenate ahí y pregúntate por qué estoy tratando de escapar. Hay otro tipo de preguntas. ¿Qué me muestra del Señor este texto? ¿Qué me muestra de Él, de su amor, de su fuerza, de su amistad? ¿Qué me manifiesta de Dios? ¿No? ¿O qué camino me muestra para mi vida? Y con estas preguntas uno logra permitir que ese texto le hable a la propia existencia. Todo esto no es un trabajo humano, es obra del Espíritu. Por eso, siempre antes de empezar esta oración con el texto hay que invocar insistentemente al Espíritu Santo. Porque donde tu mente y tu corazón no encuentran nada, el Espíritu Santo va a abrir un camino y te va a mostrar una luz. Entonces sí, vas a dejar que esa palabra sea como una espada que se clava en tu vida, viva y eficaz. Y eso se va a notar en la predicación.